Muchas bendiciones, hermanos y amigos que me escuchan otro miércoles más. Vamos a continuar con nuestras lecciones de discipulado que hemos venido dando cada miércoles. Seguimos en la lección 5 con el tema La Gran Comisión, pero en esta hora, en este momento, vamos a ampliar un poco más acerca de la Gran Comisión y vamos a hablar también acerca de su aplicación. Para eso vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y antes vamos a entrar en palabras de oración. Señor Jesús, gracias Padre Santo por tu gran amor y misericordia. Padre, venimos ante ti, Señor, pidiéndote que seas tú, Padre, bendiciendo este momento, Padre, para cada uno de nosotros, para tanto los que vamos a escuchar, Señor, como yo, Padre Santo, que tengo el privilegio de hablar esta palabra, Padre. Sé tú bendiciendo esta palabra, Padre, porque así lo dice, que no regresará a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar ya en materia y vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es una de las palabras o es el mandato último que el Señor Jesús le da a sus discípulos. Es el último mandamiento que el Señor les da a ellos. Antes de darle este mandato, él ya les había encomendado una gran comisión que la leímos el miércoles pasado allá en Mateo 28. Entonces, Jesús en ese momento que va a ascender ya a los cielos, les da otro mandato a sus discípulos. Y miren lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa o este mandato se ha venido pasando de generación a generación, pues el libro de los Hechos aún no ha sido terminado de escribir, pues nosotros como discípulos del Señor estamos realizando siempre esa obra del Maestro. Los discípulos de Jesús fueron los primeros en empezar o seguir la obra de Cristo Jesús. Mas después de los discípulos vinieron otros discípulos que siguieron esa obra, que siguieron llevando la palabra a todo lugar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es algo muy importante, porque para ser testigos de Cristo Jesús, para ser testigo de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, nosotros primero debemos de recibir el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos ese poder, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, si no nos hemos enterado de lo que Jesús hizo en la cruz, no podemos serle testigos al Señor. No podemos serle testigos a Cristo de lo que Él ha hecho en tu vida, de lo que Él ha hecho en mi vida. No podemos, porque necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Necesitamos esa obra de Cristo en nuestras vidas. Pero ¿de qué estaba hablando Jesús a sus discípulos acerca de lo que debían de testificar? Debían de testificar de todo lo que ellos habían aprendido con el Maestro, de todo lo que ellos habían vivido con el Maestro, de todo lo que ellos habían visto a la hora de que Jesús murió en esa cruz y a la hora de que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero note esto, que dice: seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos comentaristas creen que esto de llevar el evangelio a Jerusalén, Judea o Samaria no tiene que ver con una situación o con una ubicación específica geográficamente hablando, sino que tiene que ver más que una ubicación geográfica con lo que en estas ciudades se vivía.
¿Qué quiere decir con esto? Jerusalén era la capital de Israel, pero Jerusalén era una capital que estaba dominada por un imperio sangriento, por un imperio satánico, lo podemos decir, llamado Roma. Y todos conocemos o de alguna manera hemos escuchado acerca del imperio romano. Y es que los discípulos iban a enfrentarse no solo a una situación política o a un imperio que era una dictadura que había conquistado a los judíos y había conquistado muchas partes de Europa y de Asia. Ellos iban a enfrentarse ante esta política, iban a enfrentarse ante este imperio sangriento, iban a ser perseguidos. Y mira lo que dice después, en toda Judea y en Samaria. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Pero ¿por qué menciona Judea y Samaria? Muchos comentaristas, como lo dije anteriormente, han dicho que Judea y Samaria eran las ciudades que estaban más enemistadas. Judea y Samaria eran personas que no podían ni verse a la cara porque se odiaban tanto. Entonces, quiere decir de que como discípulos del Señor vamos a llevar la palabra del Señor a personas muy malas, a personas que quizás ni quieran verte a ti, a personas que te odian o que odian esta palabra, o personas que persiguen el evangelio, que persiguen el cristianismo. Pero el mandato está ahí. ¿Por qué tú por sí solo no puedes llevar esta palabra? Porque te enfrentarás a todas estas cosas. Te enfrentarás a rechazos, te enfrentarás a desprecios, te enfrentarás incluso, puede ser a insultos, porque hay mucha gente que no comparte esto. Pero tú estás en la obligación, estamos en la tarea, tenemos la responsabilidad de llevar la palabra, no importa a quién. Por eso antes el Señor lo recalca y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque para ir a estas situaciones, para ir a estos lugares, necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Porque si tú no tienes el poder del Espíritu Santo, a la primera que te insulten, creo que ya no seguirás compartiendo la palabra. Por eso es importantísimo tener este poder. Pero ¿qué pasa con los discípulos? ¿Será que cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, estuvieron listos ya? Esa era, o más bien ese es un comentario mío. Y es que los discípulos antes de recibir el poder del Espíritu Santo estuvieron con el Maestro, estuvieron con Jesús. Y no quiere decir que no hacían el trabajo de Jesús. Ellos también iban a hacer ese trabajo con Jesús porque estaban discipulados por el Maestro, pero al mismo tiempo estaban discipulando ellos a otras personas. Estaban ayudando al Maestro a discipular a otras personas. Recibir el poder del Espíritu Santo se vuelve en la graduación para ellos. Este es un comentario mío. Se vuelve en la graduación para que ellos ya con ese poder están más que listos para ir a compartir la palabra. Desde el momento que tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador, como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a tu vida. Entonces quiere decir que tú ya estás listo para predicar la palabra del Señor, para predicar acerca de lo que tú has vivido con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir ser discípulo de Cristo? Discípulo tiene que ver con la expansión del reino de Dios en el mundo. Es una relación entre el discipulador y el discípulo, basado en el modelo de Cristo con sus discípulos, en la cual el discípulo crece hacia la plenitud de la vida en Cristo para que él a su vez pueda discipular a otros. Era lo que había hablado acerca de los discípulos de Jesús, que ellos estaban siendo discipulados por el Maestro, pero al mismo tiempo estaban discipulando a otros. Entonces, la definición de ser discípulo viene de tener una relación con el Señor, de conocer a Cristo
Y al mismo tiempo que tú aprendes de Cristo, al mismo tiempo que tú avanzas, creces espiritualmente, compartir este evangelio, ser testigo de lo que Cristo hizo en la cruz, ser testigo de lo que Jesús está haciendo en tu vida. Y así tú puedes crecer tanto en tu conocimiento, tanto en la instrucción, tanto en tu formación espiritual, pero no debes de dejar a un lado la formación espiritual de otras personas. La diferencia entre evangelizar y discipular es que un evangelista puede ganar 365 personas al año, una persona al día. Pero ¿qué pasa con estas personas? ¿Será que el evangelista sabe que estas personas siguen en el camino del Señor? ¿O solo les habló una vez y nunca más volvió a ver a esas personas? La diferencia entre evangelizar y discipular. No estoy diciendo que el evangelizar sea malo, no. Podemos evangelizar a mucha gente en la calle, podemos evangelizar a mucha gente cercana, pero el discipular es ganar. Tú puedes ganar a una persona al año, pero cuando tú, desde el momento que tú empiezas a hablarle a esa persona, tienes que empezarla a discipular. Y si vemos en las matemáticas divinas o las matemáticas de Dios, vemos que si tú discipulas a una persona en un año, cuando tú terminas de discipular a esa persona un año, tú puedes encontrar, o más bien dicho, tú puedes escoger a otra persona para discipular el siguiente año. Y la persona que tú discipulaste un año puede escoger a uno y entre los dos discipulan a otra persona. En 2 años, ¿cuántas personas has ganado? Has ganado 3. Y si en el siguiente año estas 3 personas que tú ganaste agarran a otra persona a discipular más la que tú agarras, en 3 años se vuelven 8 personas. Entonces, tú puedes discipular a una persona anualmente y cuando tú hayas discipulado a esta persona puede discipular a otros y tú seguir discipulando a otros y así. ¿Te imaginas el resultado en 10 años? ¿Te imaginas el resultado en 20 años? Mira lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo estaba muy seguro, o Pablo entendía muy bien el discipulado. Y le escribe a uno de sus discípulos, Timoteo, que lo que ha oído de él, que eso encargue a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira esto. Que Timoteo, que ha sido enseñado por Pablo, pueda enseñar a otros hombres, y nota lo que dice aquí, hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué dice hombres fieles? Porque sin duda alguna la instrucción es que debemos de predicar el evangelio, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el discipulado hará que esta persona tenga un cambio de vida, tenga un cambio de carácter, tenga un crecimiento, una formación espiritual y ser una persona que agrada al Señor Jesús. Entonces debemos de lograr eso, que la persona que discipulemos, que esa persona crezca espiritualmente, ser nosotros los supervisores de su formación espiritual, ser nosotros los que evaluemos cada paso que esta persona vaya dando y aconsejando a esta persona. Pero siempre y cuando nosotros también debemos de ser discipulados, porque sin duda alguna nosotros no lo sabemos todo, pero debemos de ir a personas, por ejemplo, a los pastores, que son los que saben más, que son los que nos pueden ayudar a entender muchas cosas. ¿Cómo puedes tener un impacto en el mundo que te rodea? Hablamos de que el discipulado
No es que tú irás a las naciones, que tú irás hasta los fines del mundo para que tú puedas hablar del evangelio. No, tienes que impactar primeramente en el entorno que a ti te rodea, en las personas que están a tu alrededor, en tus vecinos, en tu familia, en tus amigos, en tus compañeros de estudio, en tus compañeros de trabajo. ¿Qué impacto tú tienes con estas personas? ¿Será que esas personas dan buen testimonio de ti, que dicen que eres un buen discípulo del Señor? ¿Qué impacto tienes en tu colonia donde vives? Ahí donde tú te mueves, tú tienes que llevar esta palabra, este impacto en las personas que te rodean. Número 1, el poder para testificar viene de Dios. ¿Cómo puedes tener un impacto en estas personas? Que tú tienes que tener al Espíritu Santo en tu vida primeramente. Tú tienes que tener el poder de Dios en tu vida para poder primeramente ser un hombre fiel, ser una persona fiel, ser un cristiano fiel, ser un hijo fiel ante Dios y poder hablar con testimonio de la palabra del Señor. Hoy en día hay mucha gente que habla de la palabra del Señor, pero en su vida no la reflejan, porque esas personas no conocen al Señor, no lo conocen, aunque hablen muy bien de la palabra de Dios, pero su vida está hecha un desastre, su vida está en pecado. No pueden hablar de algo que no viven. No podemos predicar de algo que no vivimos. Y el pastor René Meléndez lo decía en una de sus prédicas en un domingo. No me recuerdo qué domingo fue, pero lo decía, que debemos de predicar y testificar lo que en realidad vivimos. No podemos testificar ni hablar acerca de algo que no hemos vivido o de algo que no comprendemos. Debemos de trazar bien la palabra de Dios. Número 2, debemos de quitarnos la idea de que la gran comisión es para una élite de la iglesia. Tienes que quitarte de la idea de que los únicos que pueden hablar de la palabra de Dios son los pastores, son los maestros, los evangelistas, los de alabanza, un líder, un diácono. Todos estamos autorizados por el Señor Jesús a hablar del evangelio de la palabra de Dios. No creas que es exclusivamente de los pastores, no creas que es exclusivamente de los evangelistas. Tú tienes la responsabilidad. Tú puedes decir, pero yo no sirvo en nada en la iglesia, yo no tengo un puesto. Es que esto no se trata de puestos, porque el Señor lo dijo en su palabra. Tenemos que ser siervos, tenemos que ser servidores. Y el servicio va muy de la mano con el discipulado, porque tú estás sirviendo a tu Señor. Tu Señor es Cristo Jesús. Pero Él sin duda alguna nos ha dejado maestros, nos ha dejado pastores para que nos ayuden en la instrucción, para que nos ayuden a guiarnos. La tarea de llevar las buenas nuevas comienza con las personas que componen nuestro mundo a diario. Tú tienes que identificar a las personas que te rodean, pero para discipular a alguien, tú tienes que identificar a esa persona. Tal vez a la primera esta persona será muy difícil que acepte la palabra, pero por eso tienes que aplicar el modelo de Cristo, tener una relación, orar por esa persona y hablarle, compartirle con tu testimonio, compartirle la palabra del Señor. Número 4, las personas necesitan ver el evangelio encarnado en tu vida y oírte explicar lo que Dios ha hecho en ti. Esto es lo primordial, que tú tienes que reflejar el poder del Espíritu Santo. Cuando hablábamos de los frutos, decíamos que la señal del discípulo de Jesús es el fruto del Espíritu,
el fruto del amor que está basado en toda su faceta y el fruto de justicia. Tú tienes que reflejar que eres discípulo del Señor, que tú estás cerca de Cristo. Hay muchas personas en la iglesia y es lamentable decirlo. Están en la iglesia, sirven muchas veces, pero no reflejan a Cristo en sus vidas. Reflejan más su forma de ser, reflejan más su carácter, reflejan más sus emociones. Y el discípulo del Señor no debe de ser así. Tiene siempre que poner por encima la voluntad de nuestro Señor Jesús, la voluntad de Dios. Pero tú puedas decir, es que es bien difícil. Claro, es bien difícil. Los discípulos como Pedro reflejó muchas veces en sus acciones, sus emociones. Reflejó muchas veces su carácter. Pero luego que el Espíritu Santo trató con él, luego de que pasó todo lo que pasó y todos conocemos la historia de Pedro, Pedro se volvió una columna principal en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia judía en aquel tiempo. Con este tema de la Gran Comisión, finalizamos lo que es el tomo 1 del discipulado. Vamos a hacer un pequeño resumen ahora de todo lo que hemos venido viendo a través de todas las lecciones. Pero tengo una tarea para ti en esta noche, que tienes que memorizar este versículo, Lucas 9:23. Mira lo que dice. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el versículo que tomamos de base al principio para comenzar nuestras lecciones o clases de discipulado. El discipulado requiere de todo lo que hemos visto anteriormente. Primeramente, de una relación discípulo con maestro. ¿Y cómo logramos esa relación? A través de devocionales privados, lo dijimos, a través de la lectura de la palabra y a través de la oración. El discipulado requiere también instrucción de la palabra de Dios. La clave en la instrucción es la disposición del discípulo de obedecer la palabra. Hablamos acerca de la instrucción del maestro también en la lección 2. En la lección 3 hablamos acerca también del compromiso total del discípulo, el saber el costo de seguir a Cristo, el saber el costo que de seguir a Cristo debemos de morir a nosotros mismos, debemos de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Luego seguimos hablando en la lección 4 acerca de los frutos y hablamos del fruto del amor, del fruto del Espíritu, y que la marca inconfundible de ser discípulo del Señor es el amor expresada en el carácter, en el fruto del Espíritu, en todas las facetas del amor y en la conducta del cristiano que está basada en el fruto de la justicia. Y hoy como últimas lecciones tenemos la gran comisión, que es ser discípulos y consiste en evangelizar y educar. El bautismo, hablamos en la clase anterior, es una señal exterior de un cambio interior. Y hablamos también en la lección anterior que la gran comisión es responsabilidad de todos. No solo de los pastores, no solo de los evangelistas, no solo de los que están compuestos en la iglesia, de los líderes, de los diáconos, no, es responsabilidad de todos. Todos podemos ser discípulos de Cristo y discipular a otros. Tú y yo podemos ser discípulos del Señor, cumpliendo las condiciones para ser discípulos. Y debemos de responsabilizarnos de discipular a otras personas. ¿Qué pasaría
si cada miembro del cuerpo de Cristo fuera un discípulo comprometido y tomara en serio la gran comisión, ¿qué pasaría? Tú puedes ver o tú puedes calcular el alcance que tuviéramos como iglesia del Señor si cada uno de nosotros fuéramos miembros comprometidos con el Señor y tomáramos en serio esta gran comisión. No solo de ir a evangelizar, sino de discipular esas almas para que sigan a Jesús. ¿Tú te imaginas por un año si nosotros fuéramos comprometidos? Debemos de tener ese compromiso con el Señor. A veces nosotros decimos, es que no tenemos tiempo, para todo hay tiempo. Debemos de apartar ese tiempo. Hoy estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos malos, tiempos de tribulación. Muchos están sufriendo por esa enfermedad. Muchos están sufriendo luto. Pero en este momento de pandemia es cuando tú y yo debemos de llevarle esa esperanza al mundo. No solo en ese tiempo de pandemia, sino en todo tiempo. Porque tú y yo estamos llamados para testificar de Cristo, para hablar de Cristo, para llevar a estas personas a que crean en el Señor, a que busquen a Dios, a que sean salvas por medio de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasaría si tú y yo fuéramos miembros comprometidos? ¿Te imaginas el alcance que podemos tener como iglesia? Pero no todos tenemos este compromiso. No todos. Debemos de ser esa esperanza para el mundo. Debemos de llevar esa esperanza para el mundo. Jesús lo dijo en cierta ocasión, que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué pasaría si la sal no estuviera en la sazón? Eso sería algo insípido, no tendría sabor. Tú y yo somos esa sal. Tú y yo somos esa luz que debemos de brillar para llevar la luz de Cristo a los demás. Y la palabra del Señor dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despiértate. Empieza a ser discípulo del Señor. Comienza a discipular a otros. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Esto ha sido todo, hermanos, acerca de las lecciones que concluimos hoy con el tomo 1, le he llamado acerca de las primeras lecciones del discipulado. Luego, en el siguiente miércoles, si Dios así lo permite, vamos a seguir explicando más acerca del discipulado y vamos a lograr ver acerca de cómo estudiar la palabra, acerca de cómo hacer sermones también. Dios te bendiga, hermano. Y antes vamos a orar y vamos a decirle al Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por las lecciones que tú nos has dado, Padre, en esta tarde, en esta noche, Señor. Bendice, Padre, bendito a cada uno de los que escuchan esta palabra. Padre, pon ese poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida para poder llevar tu palabra, Señor, para poder hacer discípulos a otros en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. El Señor te bendiga. Ha sido un gusto y un placer. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas bendiciones.